La policía, el Estado, el capital, la religión, la propiedad privada. Si vulneran nuestros derechos, tenemos izquierdos. Hablamos mucho de lo que pasa por tierra en este programa, por los barrios del conurbano, por los municipios, por los distritos. A veces hablamos de lo que pasa por aire o relacionado a ese tema con los aeronáuticos, los trabajadores de ese sector, y poco se habla en los medios en general, en las noticias en general, de lo que pasa en nuestros ríos, ¿no? De los trabajadores, de los integrantes de la Marina Mercante desguazada y desfinanciada, y lo que sucede con, bueno, ese lugar que hace a nuestra soberanía, ¿no? El comercio interior y el comercio exterior a través de los ríos y el control de esos ríos y la desregulación de Sturzenegger, que avanza también en ese sentido. Está el tema de la privatización de la llamada hidrovía del río Paraná, básicamente, pero están denunciando consecuencias muy graves en lo que tiene que ver con todo el andamiaje de los puertos, los ríos, y volvemos a usar la palabra soberanía. Vamos a charlar con uno de los referentes del sector, con Mariano Vilar, que es secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina y parte del Consejo Directivo de la CAT. La CAT es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. El transporte por agua también sube acá en esta información con sus reclamos. Te saludamos desde FM en Tránsito en la cadena Cruce. Mariano, Pablo mi nombre, ¿cómo estás? Hola Pablo, para vos, para toda la mesa y los que nos están escuchando y viendo. Un abrazo grande, gracias por recibirnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? En este momento estoy en el sindicato, en nuestra sede central está en La Boca y tenemos presencia en todo el país, desde Misiones hasta las Malvinas, que son argentinas, como nos gusta decir a nosotros. Sí, hay que decirlo siempre porque, bueno, arrancamos este segmento hablando de soberanía justamente. Contanos qué están denunciando, qué están observando los trabajadores navales sobre la desregulación, la motosierra de Sturzenegger y Milei en los ríos. Bueno, este gobierno está obsesionado, ¿no? con la marina mercante, con la pesca, ya desde el primer momento del decreto 70 y la primera ley bases, lo que quisieron hacer es entregar nuestros recursos naturales, nuestra pesca y nuestra soberanía. Intentan de que a través de distintas regulaciones que nuestro gremio y en conjunto con el resto de los gremios del sector venimos frenando y venimos tratando de eliminarlas. Por ejemplo, en la primera ley base lo que intentaron fue desregular la pesca, ¿no? Permitir que buques extranjeros vengan a pescar a nuestras aguas con tripulantes extranjeros, pesquen y se vayan, ni siquiera sin pasar por un puerto argentino. O sea, imagínate, Pablo, que estamos hablando de no solo los trabajadores que estamos arriba de los barcos, sino también de los trabajadores que están en puerto, la industria naval, los portuarios, guincheros, estibadores. Eso fue allá en la primera ley bases. El año pasado hubo un decreto que llegó a estar vigente, el decreto 340/25. Ese decreto tenía dos objetivos. Por un lado, avanzar sobre el derecho a huelga, y por el otro lado, el mismo decreto curiosamente también mezclaba la marina mercante, que lo que pretendía era desregular la marina mercante, permitir que buques con bandera extranjera puedan navegar aguas interiores argentinas y puedan también hacer cabotaje, o sea, navegación entre puertos argentinos con tripulantes extranjeros. Ese decreto se pudo frenar en ambas cámaras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se derogó el decreto gracias a la acción del Congreso, a los diputados y senadores que lamentablemente teníamos otra conformación el año pasado allí dentro, y se pudo revertir ese decreto. La marina mercante tiene dos grandes aristas para el desarrollo de cualquier país. Por un lado, la independencia económica, que te da a tener tus propios barcos y tus propias naves y tripulantes, y por otro lado, la cuestión del cuidado de tu territorio, ¿no? Uh-huh. Digamos, cuidar.
nosotros acá en provincia de Buenos Aires o en toda la Argentina, nosotros estamos ocupando porque vivimos, pero en el medio del mar no hay nadie, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra soberanía se termina en la milla 200, con todos los recursos vivos, y se extiende un poco más sobre el lecho submarino. Lo que necesitamos ahí es ocupar esos espacios ¿con qué? Con buques de pesca, con buques que naveguen esas aguas transportando mercaderías argentinas, desde Ushuaia, por ejemplo, o lo que sucede con los petroleros, desde la parte donde se extrae el petróleo en la zona sur de nuestro país, a las refinerías ubicadas en la zona centro, eso viene por buque. Desde allí, desde las refinerías ubicadas en la zona centro, se reparten los livianos. Por ejemplo, por darte un ejemplo sencillo, la central termoeléctrica que tenemos acá en Central Costanera funciona a combustible. Uh-huh. Ese combustible llega en buques, claro, que lo reparten los marinos mercantes, digamos, somos los que tripulamos esos barcos. Imagínate dejar esos fletes tan estratégicos como la logística y la distribución del petróleo en manos de potencias extranjeras. Sí, totalmente. Porque las grandes navieras hoy las administran las potencias extranjeras. Uh-huh. Entonces, si vos destruís, incluso que podrán venir con precio de dumping para destruirte, para que vos te quedes sin buques y sin marinos mercantes, después, ¿cuánto vas a terminar pagando ese flete el día que no tengas una marina mercante? Porque sí, no es fácil destruirla, pero tampoco después es fácil construirla. Uh-huh. Es interesante el recorrido e importante de visibilizar. Estamos charlando con Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, porque sí, la milla 200, ese concepto y la soberanía en el mar, claramente hay que defenderla, pero ya estamos hablando de una apertura donde el extranjero entra a nuestros ríos, ¿no? Directamente ya entra al continente y a los puertos. ¿Cómo es la actualidad? Mariano, ¿cómo está el tema? No sé, el famoso puerto de Rosario, de donde salen los granos, que nos dicen sin control, sin que el Estado sepa realmente cuánto ni qué sale de ahí. ¿Cómo está el mapa en ese sentido? Bueno, el mapa en ese sentido es muy desfavorable para nosotros también, ¿no? Porque hay dos grandes ramas de la marina mercante. Una tiene que ver con la navegación de ultramar, ¿sí? Que eso, ¿qué quiere decir? Desde los puertos argentinos hacia China, Europa, a donde vaya nuestra soja. Y otra tiene que ver con la navegación de cabotaje. Yo te voy a dar lo que intenta el gobierno es desregular la navegación de cabotaje, la navegación entre los puertos argentinos. Los buques que vienen a la zona agroexportadora de Rosario, ninguno de esos buques son argentinos. Hoy Argentina no tiene marina mercante no tiene un solo barco que haga navegación de ultramar. Es increíble en un país de 6.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, 11.000 kilómetros más si sumamos la Antártida Argentina y las islas, ¿no? Porque nosotros nos olvidamos de que somos un país bicontinental. No tenemos un solo buque que haga navegación de ultramar. Entonces los buques que vienen a llevarse nuestros granos de soja, la exportación que tiene la Argentina, el 80% sale del polo agroexportador de Rosario. Y ahí es donde nosotros le decimos que a la Argentina le falta un desarrollo logístico. Es inconcebible que en un país que tiene todo un desarrollo por delante, vengan buques extranjeros a navegar 500 kilómetros aguas adentro para llevarse los granos, porque en un país con otra estrategia logística lo que debiera suceder es que nosotros tenemos que acercar esos granos con nuestra propia marina mercante a un puerto de aguas profundas directamente, que salga al mar y no que vengan y naveguen tus aguas interiores 500 kilómetros aguas adentro, que es desde donde el ingreso del canal Punta Indio hasta el polo agroexportador de Rosario. Sí. Eso ya no lo tenemos. ¿Y sabés por qué no lo tenemos? Porque en los años 90 se aplicó una desregulación en la época de Menem, un gobierno muy similar a este,
se aplicó una desregulación que venía también a salvar la marina mercante, y en aquel momento, de 160 buques de navegación de ultramar que teníamos, hoy no tenemos 0. 10 años después de haber aplicado esa política, teníamos únicamente 16 buques. O sea, desregular no beneficia al pueblo argentino, no beneficia a los trabajadores, no beneficia a la economía ni al desarrollo de las economías regionales, y eso ya lo vivimos y vemos las consecuencias de la aplicación de políticas similares a las que quieren aplicar. Ahora vos, Pablo, me preguntás, che, ¿y qué hacen los otros países del mundo? ¿Cómo es esto en el mundo? En la Argentina tenemos esta situación. ¿Y cómo es en el mundo? Bueno, en el mundo tenemos 136 países que tienen navegación interior, ¿sí? Que tienen navegación de cabotaje. Son 136 países. Más de 90 países restringen su cabotaje para sus propias flotas. Y el resto de los países no es que los restringen, no tienen desarrollo de marina mercante. Si vamos a profundizar un poco más el ejemplo que tanto le gusta a este gobierno tomar como ejemplo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene lo que se denomina la Ley Jones, una ley con más de 100 años de vigencia, que lo que hace esa ley es restringir la navegación de cabotaje para buques con bandera norteamericana, tripulados por norteamericanos y aún van más allá, construidos en Norteamérica. Construidos en Norteamérica. ¿Y sabes por qué? No es casualidad. En muchos países, y más aún en Estados Unidos, la marina mercante está considerada la cuarta fuerza. Y ahí es donde volvemos a la soberanía y a la independencia. ¿Por qué está considerada la cuarta fuerza? Porque la marina mercante son los buques que prestan apoyo logístico en el marco de un conflicto. Nosotros lo hemos tenido con las Islas Malvinas y seguimos luchando por recuperarlas. Va a ser imposible recuperar las Islas Malvinas sin que tengas una marina mercante. Así sea por la vía diplomática, que es lo que todos queremos, vas a necesitar tener unas vías de abastecimiento que es por buque, sí, es por barco. Sí, es en términos de soberanía territorial y también de soberanía económica, como bien lo explicás, Mariano. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo está dado el reclamo y el plan de lucha por revertir esta situación y esta desregulación? Bueno, es para otra entrevista en otro momento, pero el tema de hidrovía y la privatización. ¿Pero qué hace el sindicato? ¿Cómo se están plantando? Mira, nosotros esto lo han presentado como proyecto de ley 3 diputados de provincias del litoral, diputados que son afines a la Libertad Avanza, son de la Unión Cívica Radical, pero son afines a este gobierno. Nosotros tenemos en el Senado una ley con estado parlamentario y estamos presentándola en conjunto con el resto de los gremios del sector, otra ley para debatir en comisión que lo que pone es en equidad de condiciones al resto de las banderas. ¿Por qué hoy la bandera argentina ha perdido relevancia no solo en la hidrovía, sino a nivel mundial? Bueno, porque la Argentina sabemos que es cara, y porque hoy en las banderas de conveniencia te dejan fuera de competencia desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista profesional los marinos mercantes estamos muy bien formados y tenemos títulos y certificaciones internacionales. Ahora, es imposible competir con otras banderas cuando, por ejemplo, si tomamos como referencia la bandera paraguaya, toman 10% de IVA y acá pagan un 21% de IVA. Sí. Si allá pagan un 10% de impuesto a las ganancias y acá pagan un 10% de impuesto un 35% de impuesto a las ganancias. Entonces, lo que debiera y lo que nosotros estamos proponiendo desde una ley para el desarrollo de la marina mercante es la equidad y la reciprocidad, como indica el Tratado de la Hidrovía, en las condiciones de navegación. También las condiciones de seguridad de los buques, la cuestión impositiva y aduanera, la cuestión de capacitación del personal embarcado, tiene que ser recíproca. En ese sentido, este proyecto de ley que estamos presentando es bajar la condición tributaria para ponernos a la altura y ahí poder fomentar nuestra marina mercante. El gobierno lo que quiere hacer es entregar. Nosotros lo que queremos hacer es construir. ¿Cómo es esto? Si vos hoy no tenés buques de marina mercante, bueno, el 35% de cero es cero, indudablemente.
Si nosotros generamos condiciones tributarias para que ser competitivos, bueno, aunque sea un 10%, va a ser un 10% de algo. Hoy no tenemos absolutamente nada. Esto es fácil. Si vos tenés, viene un buque, nos ponemos socios y traemos un buque entre los dos para hacer una navegación desde Asunción, Paraguay, hasta Rosario, bajando mineral de hierro, soja, lo que fuera. Si nosotros traemos ese buque y tenemos que decidir qué bandera le ponemos, bueno, averiguamos en Argentina, nos van a cobrar, como te decía, un 35% de ganancia. En Paraguay, un 10% de ganancia. Si tenemos que cargar el combustible, esos buques gastan aproximadamente 25.000 litros de gasoil por día. Un empresario argentino, esos 25.000 litros de gasoil por día los tiene que pagar al precio de surtidor, o sea, al mismo precio que vos y que yo cargamos los 20 litros de nafta en nuestros autos. El empresario argentino no tiene ningún tipo de beneficio fiscal impositivo en eso, mientras que el que viene y carga en rancho, o sea, que viene con una bandera extranjera de mínima, no va a pagar ni IVA ni ingresos brutos, o los impuestos locales que tienen por ese precio de combustible. Entonces la cuenta va a ser fácil. ¿Qué bandera le vamos a poner al barco, Pablo? ¿Argentina o paraguaya? Dejando de lado que el capital sabemos que no tiene bandera. Si nos preguntaran a nosotros dos, seguramente vamos a ir por la Argentina. Sí, pero el capital no tiene bandera. Entonces, si queremos fomentar la marina mercante, no es destruyéndola, es generando las condiciones para el desarrollo y teniendo marina mercante, no como dice Sturzenegger, que miente atrozmente, ¿no? Porque a los que conocemos claramente no nos habla, les habla al resto de la sociedad que, como vos bien decís, la marina mercante no tiene un conocimiento del tema. Es imposible que salgan los troncos del Dorado directamente a China. Eso lo saca un remolcador de empuje y lo acerca hasta un puerto de aguas profundas, no sale directamente. Entonces nosotros tenemos que fomentar esa parte, ¿no? Tenemos que fomentar la creación de una vez por todas de una marina mercante, en donde yo salí de la escuela en el año 99, la Escuela Nacional Fluvial. Teníamos 200 remolcadores de empuje, 200 remolcadores con bandera argentina. ¿Sabés cuántos tenemos hoy? ¿Cuántos? Tres remolcadores de empuje. Y esto fue hace 15 años atrás. O sea, este problema no empezó con este gobierno. Este gobierno lo que quiere terminar de hacer es de desconectarnos el respirador, sí. Terminar de fundirnos. Muy claro, muy clara, muy gráfica la explicación de lo que representa la motosierra, la llamada desregulación en el tema de los ríos. Mariano, la seguimos. Vamos a volver a llamar, vamos a seguir explorando, contando, visibilizando, tratando de no de bajar a tierra en este caso, sino de subir a tierra el tema para que se comprenda lo que está pasando en las barriadas, en los lugares donde podemos llegar y acompañar esta causa, muy bien explicada de tu parte. Así que bueno, nos quedamos atentos a lo que pasa en el Congreso también. Gracias, Pablo, gracias por el espacio. Y sí, es mirar un poquito más al mar. La Argentina vive de espaldas al mar y hay que cuidarlo porque ahí hay una riqueza inmensa y una posibilidad de desarrollo gigante para toda la Argentina y por sobre todo también para las provincias del sur, para toda la Patagonia. Un abrazo grande y saludos a los trabajadores y trabajadoras navales. Pasó Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, se llama el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina. Bueno, abrimos el mapa hasta el mar, ¿no? La milla 200, la plataforma marina, donde está el límite de nuestra soberanía, donde nos dicen todo el tiempo que hay barcos ingleses, barcos chinos pescando, llevándose la riqueza, pero penetra el saqueo por los ríos con este esquema que bien contó el referente de barcos de bandera extranjera. Paraguay, un país que no tiene mar, pero tiene privilegios sobre los ríos argentinos por este esquema desregulatorio que viene de tiempo atrás y que se profundiza ahora, dijo él, desconectar el respirador, ¿no?, a la industria naval argentina. Bueno, todo esto está en disputa, es por tierra y es por ríos y por mar, también la batalla.